Dios, aleluya, mis amados, Dios me los bendiga, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios que nos permite en esta oportunidad salir a través de estas redes sociales y a través de Radio Paraíso de Sechura, una radio que es una bendición de Dios para el consejo de la palabra en nuestras vidas. Saludando a cada uno de mis amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora a través de estas ondas radiales y también de la red social del Facebook. Que la paz de Dios siempre gobierne en vuestros corazones. Aleluya. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a, en esta oportunidad, hablar acerca de un tema muy importante para la sociedad en que vivimos, para nuestra familia. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema cómo formar una descendencia para Dios. O alabado sea el nombre del Señor, una descendencia para Dios. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 15. El último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice la palabra, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, acompáñenme a orar un momento para que sea nuestro Dios a través de su Santo Espíritu quien nos pueda iluminar para poder entender el consejo de su palabra en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, dándote gracias por la oportunidad que hoy nos das de meditar tu palabra a través, Señor, de esta red social del Facebook, a través de las ondas radiales, Señor, de Radio Paraíso. Padre Santo, Señor, te pido que esta palabra, hasta donde permitas llegarla, pueda anclar en los corazones, pueda cambiar nuestra mentalidad, pueda cambiar y mudar nuestro corazón, Dios mío, para poder entrar en tu voluntad, para poder, Dios mío, vivir conforme a tus propósitos que tienes para nuestra vida. Ayúdame, Padre, porque solo no puedo. En tus manos me pongo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad, mis amados, de Dios para nuestra vida, para poner en práctica, está revelada en este libro sagrado llamado Biblia. Es indispensable y fundamental para usted y yo, amado oyente, que anhelamos un día verdaderamente volar al cielo cuando tengamos que partir de esta tierra, tener que tomar la decisión en vida de hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue claro en decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No solo el que ha conocido, ha oído, no solo aquel que profesa decir que Cristo es su Señor entrará al reino de los cielos, sino que esa confesión de fe,
Ese señorío de Cristo en nuestros corazones tiene que producir un fruto de obediencia a la voluntad de Dios. Y esa obediencia a la voluntad de Dios en el ámbito familiar, esa voluntad de Dios está revelada en este propósito del pasaje bíblico que hemos tomado de Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué, mi amado? Porque si Dios nos ha permitido formar un hogar, si Dios ha puesto, dice la Escritura, que nuestros hijos son herencia de Jehová, y Dios ha puesto esa herencia en nuestras manos para administrarla, entonces tenemos que entender cuál es esta responsabilidad que tenemos. En Malaquías capítulo 15, Malaquías capítulo 2, versículo 15, el texto que hemos tomado como base de este estudio, dice la palabra del Señor: ¿no hizo el uno, habiendo él en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo una sola carne? La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Adán vio a Eva, él dijo: este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Varona será llamada porque del varón fue tomada. Y luego dijo: dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Notemos la expresión de Adán, que había aprendido y había sido instruido por Dios de que aquella mujer con la cual él ahora iba a compartir su vida, dice que iban a ser una sola carne. ¿Y por qué dice Malaquías? ¿Por qué dice que los hizo uno solo? ¿Por qué usted con su esposa es uno solo ante Dios? ¿Por qué usted, mi amada mujer, con su esposo es uno solo delante de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Y en ese propósito que Dios tiene dentro del matrimonio, el hogar y la familia, dice Malaquías 2:15, ¿por qué los hizo uno? ¿Por qué no estableció hombre con hombre para formar una familia? ¿Por qué no sacó de Adán 2 mujeres o 3 mujeres? ¿Por qué no hizo para Eva 2 o 3 maridos? ¿Por qué no le hizo a Adán otro hombre para que lo acompañara? ¿Sabe por qué? Porque el propósito del matrimonio, de la unión matrimonial, es que haya una descendencia. Y hombre con hombre no pueden producir descendencia. Mujer con mujer no pueden producir descendencia. Y el pecado se encargó de torcer el orden de Dios para que se destruyan los propósitos de Dios. Y Dios dice Malaquías capítulo 2 versículo 15 que Él juntó en una sola carne a un varón y a una mujer, y al hombre le puso un aparato reproductor masculino y a la mujer un aparato reproductor femenino para que produjeran descendencia, para que hubiera descendencia en ese matrimonio. Pero dice que hay un principio aquí Malaquías. ¿Por qué los unió en uno solo? Dice, porque buscaba una descendencia, no para nosotros, sino para Dios. Que la descendencia que es fruto de nuestro matrimonio, que los hijos que vienen producto de esa unión matrimonial, dice que esos hijos sean para Dios, no para Satanás, no para el mundo, sino para Dios, dice la palabra. ¿Cuán importante es eso, mi amado? Que podamos entender que la razón por la cual Dios nos ha dado hijos es porque nos ha dado la responsabilidad de que ellos, nuestros hijos, sean para Dios. Por eso que estamos hablando del tema una descendencia para Dios, la labor de criar. Tenemos una responsabilidad formativa con nuestros hijos. Y usted me puede decir, sí, pastor,
Mis hijos, gracias a Dios, son profesionales. Y gloria a Dios que nuestros hijos sean profesionales. Es el sentir de cada padre y cada madre que los hijos avancen en la vida. Pero la Biblia es específica en enseñarnos cuál es la prioridad en la formación que tenemos que darle a nuestros hijos. Y cuando hablamos de esa prioridad, el texto bíblico de Malaquías 2:15 dice que Dios estableció el matrimonio porque estaba buscando de que nosotros asumamos una responsabilidad y un compromiso por temor de Dios, por comunión con Dios, por conocimiento de Dios, de que nuestros hijos sean de Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Que la Biblia dice que cuando entró el pecado al hombre, todo se dañó. Y encontramos un Caín que dice el libro, alabado sea el nombre del Señor, de Primera de Juan, de que Caín no era de Dios, sino del maligno. ¿Y por qué era del maligno? Porque nosotros como padres terminamos torciendo por el pecado, por la práctica del pecado, la vida y el corazón de nuestros hijos. Por eso es que Malaquías está hablando de una responsabilidad, de que nuestra descendencia sea para Dios. Y para que se cumpla eso, dice Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Mis amados, si la responsabilidad es que nuestros hijos sean para Dios, si la responsabilidad, si el propósito de Dios, al permitir que usted y yo tengamos hijos en nuestro hogar, es que esos hijos sean para Dios, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplo con esa voluntad? ¿Cómo cumplo con ese propósito? Porque es algo de lo que le vamos a dar cuentas a Dios un día. A veces pensamos que ser cristianos es simplemente creer que Dios existe. Y es parte del cristianismo creer en Dios. Pero creer en Dios significa también aceptar su autoridad, porque Él no es hombre. Él es Dios, es el supremo, es el soberano. Es el que establece el orden para nuestra vida. Y si usted y yo decimos que creemos en Dios, si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, esa palabra aceptar a Cristo como Señor significa aceptarlo como el que manda. Y como el Señor manda en nuestra vida, a través de que nosotros aceptemos el orden que Él ha establecido para nosotros. Cuando acepto que Cristo sea el Señor de mi hogar, de mi familia, cuando yo acepto el orden de su palabra para mi matrimonio y mi familia. La pregunta es, ¿estamos formando y estamos criando una descendencia para Dios? ¿O la estamos criando solamente para el mundo y para Satanás? Es una respuesta que cada uno como padre tenemos que respondernos en forma personal y en una intimidad con Dios. Si Dios me preguntara, ¿para quién estás formando tus hijos?, ¿qué le respondería? ¿Para quién estás formando tus hijos? Y para eso es que la Biblia nos enseña de qué manera tengo que formar mi descendencia para Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios en su sabiduría nos aconseja y nos llama a una labor y una responsabilidad que tenemos que ejercer frente a la formación y crianza de nuestros hijos, que es instruirlos. Y esta palabra instrucción no está hablando simplemente de impartir un conocimiento teórico dentro de su mente, sino que cuando habla de instrucción, para la cultura hebrea era algo más profundo.
que implicaba una mayor responsabilidad, no como nosotros lo entendemos muchas veces, que es solamente aconsejarlo. La instrucción no está limitada a un consejo, sino que la instrucción implica moldear la vida de nuestros hijos hacia un propósito que sean para Dios. Y por eso es que cuando se habla de instrucción, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, cuando se habla de instrucción, instrucción implica adiestrar a nuestros hijos. La instrucción implica dedicar a nuestros hijos a Dios. La instrucción implica disciplinar a nuestros hijos y entrenar a nuestros hijos para enfrentar una vida acá en la tierra con un corazón voluntario y decidido a obedecer, a buscar y depender de Dios. La instrucción aquí en Proverbios 22:6 tenía un solo objetivo: que los hijos fueran de Dios por voluntad propia y decisión personal. La instrucción no significa obligar, sino significa, mis amados, formar en ellos un estilo de vida, adiestrar en ellos un patrón de vida, de conducta, de proceder. Significa entrenarlos para que ellos aprendan cómo enfrentar las dificultades de la vida y los tragos amargos que van a tener que vivir aun cuando nosotros como padres ya no estemos a su lado. ¿Por qué? Porque como padres no podemos asegurar que vamos a estar toda la vida con ellos. Nos puede sorprender la muerte, pero la pregunta es cómo los dejas formados a ellos. ¿Bajo qué patrón de conducta ellos se van a dirigir en su caminar por esta tierra? ¿Qué entrenamiento han tenido para luego salir y enfrentar las batallas de la vida y las adversidades que tienen que experimentar en su camino? ¿Cómo los hemos entrenado para eso? Instrucción, mis amados, implica que ellos al final del proceso tomen la decisión de buscar voluntariamente a Dios, de obedecer voluntariamente y de corazón a Dios y de depender de Él para emprender una vida de proyectos personales, laborales, familiares, espirituales y ministeriales. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra labor como padres. Para eso Dios ha puesto los hijos en nuestras manos, para que nosotros aseguremos la permanencia en esta tierra de un pueblo que adore, alabe, honre y reconozca a Dios de generación en generación, porque hubieron padres que supieron instruir a sus hijos, que supieron, mis amados, formar a sus hijos como una descendencia que sea para Dios. Lamentablemente a veces los formamos para el mundo, para los placeres. En lugar de instruirlos, en lugar de adiestrarlos, de disciplinarlos en una vida ordenada, en una vida de principios y de valores, en una vida de un conocimiento de Dios y de un respeto hacia Dios, muchas veces cuando se trata de las cosas de Dios no tomamos importancia, pero cuando se trata de una fiesta, de un cumpleaños, aún desde pequeños los ataviamos y empezamos a formarlos en una vida de placeres y deleites que cuando crecen y empiezan a ejercerla voluntariamente esa vida, nos quejamos de por qué son así. A veces como padres nos lamentamos y nos quejamos de por qué nuestros hijos son tan irresponsables. ¿Por qué les gusta simplemente las fiestas, el alcohol, la diversión y la música? ¿Por qué es que no quieren estudiar ni obedecer, sino simplemente estar con los amigos y saliendo? Y no nos damos cuenta que eso fue lo que nosotros metimos en sus corazones cuando eran pequeños. Porque no los formamos para Dios, los formamos para el mundo y sus placeres y sus deleites. A veces sabemos, padres, que cuando formamos a nuestros hijos infaltables en los cumpleaños, infaltables en las fiestas, infaltables en los concursos,
Pero una vida de búsqueda de Dios, son los primeros que faltan. Cuando es momento de agradecer a Dios por las cosas que nos da, no están ahí. Cuando es momento de alabar a Dios, no están ahí. Cuando es tiempo de reconocer que Dios nos da la vida, no están ahí. Por eso es que la Biblia es clara. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque ¿de qué me sirve a mí creer en Cristo? ¿De qué me sirve a mí creer en Dios? Pero formar mi descendencia para el mundo y para Satanás. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en el camino que él debe elegir para su vida. Tú preséntale el camino para que él pueda elegirlo, para que cuando él sea viejo, por lo que sembramos en sus corazones, cuando nuestros hijos hayan crecido, por lo que sembramos en los corazones, por esos principios, esos valores, ese orden de vida, ese patrón de conducta, ese modelo que les hemos demostrado y hemos sembrado en ellos, ellos puedan mantener eso en sus corazones, aun cuando no estemos. Para que cuando fuere viejo, dice la Escritura, no se aparten de él. Cuán importante, mis amados. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Tenemos una labor. Tenemos un reto de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Cuando un día estemos delante de Dios, mis amados, usted que me esté escuchando, cuando estemos delante de Dios, Dios nos te va a preguntar cuántas canciones le cantaste. Dios nos te va a preguntar cuánta gente le predicaste. Lo primero que te va a decir Dios es qué hiciste como padre, qué hiciste como madre con los hijos que te di. Porque el juicio empieza por casa. Y Dios, que es un Dios de orden, primero nos va a pedir cuentas por nuestra labor en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos como cónyuges, antes de pedirnos cuentas por lo que hemos hecho afuera. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una religiosidad. Dios no quiere simplemente que nos convertamos en religiosos y formemos una apariencia de cristianismo donde afuera somos cristianos y dentro de la casa somos inconversos. Somos mundanos. Que afuera, delante de los hombres, me comporto de una manera, pero dentro de la casa soy diferente. Por eso es que la Escritura, cuando habla de esa formación, cuando habla de esa responsabilidad, la palabra del Señor, cuando Dios nos confronta con la labor que estamos haciendo como padres, también nos da la instrucción de cómo debemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un Dios egoísta. Dios no es un Dios que simplemente nos exija hacer una tarea, pero no nos enseña cómo ni nos da los recursos para hacerlo. Dios es un Dios que hace la obra completa. No solamente nos da la responsabilidad, sino que también nos da las instrucciones y los métodos y las formas cómo debemos hacerlo. Aparte de eso, Él está dispuesto a capacitarnos, a darnos la sabiduría, a darnos el carácter, la paciencia y el carisma para poder llegar a nuestros hijos con el respaldo de la obra de su Santo Espíritu y de su mano poderosa que obrará en el corazón de nuestra descendencia. Por eso es que, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo entonces lo voy a hacer esta instrucción? ¿Cómo debo instruir? ¿Cómo debo buscar una descendencia para Dios? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice la Escritura, gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice la palabra del Señor. Y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahora notemos que Dios está estableciendo un orden para los padres en la formación y la instrucción de sus hijos. Dios le está diciendo al pueblo que las palabras, que esos principios, esos mandamientos, ese patrón de vida que Dios les hablaba a ellos no solamente deberían tenerlo en su mente y en su corazón, sino que tenían la responsabilidad de repetirlas a sus hijos. Que ese conocimiento que tenemos de lo bueno y de lo malo, de lo que agrada y desagrada a Dios, no solamente es para nosotros, sino que Dios quiere que nosotros instruyamos en esos principios, en esos mandamientos, en esas ordenanzas a nuestros hijos. Dios le dice, lo que te mando hoy, tú lo vas a repetir a tus hijos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué hablas en tu casa? Cuando llegas del trabajo, cuando te levantas, ¿cuál es tu tema de conversación? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿De qué llenamos nuestro corazón y qué cosas les hablamos a nuestra familia? Hay un principio y un orden aquí. Dios le dice, estas palabras que te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa eso? Que esa palabra que Dios les estaba dando, ellos deberían recepcionarla primero. Ellos deberían practicarla primero. Ellos deberían ponerla por obra para que viendo sus hijos el estilo de vida de ellos, entonces pudieran absorber esos principios, esa palabra, ese patrón de conducta para aplicarlo a su vida. No puedo aconsejar a mis hijos, no puedo instruir a mis hijos si primeramente yo no soy el ejemplo del cumplimiento de los principios que quiero sembrar en sus corazones. Es fácil decirle a nuestros hijos que no hagan algo que nosotros seguimos haciendo. A veces le decimos a nuestros hijos, hijo, tienes que ser responsable, cuando yo no soy responsable. Hijo, no grites, cuando me ven gritando todo el tiempo, cuando estoy de mal humor. Hijo, respeta a tu madre, cuando yo no le tengo ningún respeto a mi esposa. Entonces de nada valdría las cosas que yo le digo si con mi ejemplo destruyo todo principio que quiero sembrar en el corazón de ellos. Por eso es que Dios le dice, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las palabras que yo te mando hoy, lo que te estoy enseñando, lo que en esta hora estás escuchando, es para que tú primeramente puedas enderezar tu vida, y cuando tú endereces tu vida vas a tener la autoridad moral, vas a tener la autoridad espiritual, vas a tener el respaldo de Dios para poder enderezar la vida de tus hijos. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. No intentes poner estas palabras en el corazón de tus hijos si no las tienes en tu corazón primero, porque Dios glorifica su nombre y su palabra. Dios es un Dios que va a respaldar tu consejo, te va a ayudar, va a obrar, va a intervenir en esa formación, pero cuando primero empieces con tu propia vida. Por eso el Señor Jesucristo en San Juan 17, cuando estuvo delante del Padre, intercediendo por la formación de los discípulos, el Señor Jesucristo dijo, Padre, por ellos yo me santifico, para que también sean santificados. El Señor Jesucristo te está poniendo como ejemplo de formación. Y el Señor Jesucristo está diciendo, yo me santifico primero, para que ellos sean santificados. Es exactamente el modelo que Dios ha dejado para nosotros como padres. Yo tengo que dejar de gritar para que mis hijos no griten. Yo tengo que respetar a mi esposa para que mis hijos respeten a su madre.
Mi esposa tiene que aprender a respetarme a mí para que mis hijas me respeten. La palabra es clara. Somos nosotros los que presentamos el modelo que vamos a impartir en el estilo de vida de nuestra descendencia. Las palabras que no van acompañadas, el consejo que no va acompañado con un estilo de vida que lo practica, son consejos que entran por un oído y salen por el otro. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, nuestra conducta, simplemente destruye el consejo que le doy a mis hijos. Cuán Dios sabio que tenemos. Y cuán grande es su misericordia, que a pesar de que nosotros no lo merecemos, Él es encargado de dejar en su palabra un orden establecido para que nos vaya bien en la familia. Para que mañana más tarde no se convierta nuestra vida como padres en un mar de lágrimas, de dolor, de sufrimiento y preocupación al ver cómo nuestros hijos sufren, cómo se tuercen cada día y cómo se desvían de una vida de bien y de bendición. Dios es un Dios que quiere obrar, mi amado. Dios está preocupado por la condición de nuestro hogar. Dios está preocupado por nuestra descendencia, pero para que Él obre en nuestra descendencia, nos ha dado un orden para nosotros. Si nosotros no hacemos nuestra parte, no podemos esperar que Dios haga la suya. Porque la responsabilidad es de nosotros. Y Dios no es un Dios, mis amados, que haga las cosas torcidamente. Es un Dios de rectitud. Y es nuestra responsabilidad cómo formamos y criamos a nuestros hijos. Deuteronomio dice, empieza tú primero. Sé ejemplo para ellos. Vive el consejo que le quieres dar a tu descendencia. Si tú no lo vives, no esperes que Él no lo viva, que Él lo viva. A veces le decimos, hijo, no estés tomando. Cuando me ven cada fin de semana entrando borracho por la puerta de mi casa y quiero que mis hijos no lo tomen. Si yo soy el mal ejemplo, ¿cómo espero aconsejarlos? La Biblia dice, mis amados, ¿cuál es el segundo principio para esta formación? En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, dice la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Encontramos un segundo principio para la instrucción. Nadie conoce los problemas que pasamos mejor que nuestros propios hijos. Nadie conoce la condición de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones que pasamos dentro de las cuatro paredes, como nuestros propios hijos que las viven en el día a día. Pero cuando nosotros como padres, en medio de la aflicción, nos humillamos ante el Dios de los cielos, Dios tiene misericordia. Y en esa humillación Dios obra y se glorifica. ¿Cuántas veces has visto un favor de Dios? ¿Cuántas veces has pasado por problemas dentro del hogar y Dios te ha ayudado, te ha bendecido, te ha sanado, te ha provisto, te ha guardado? Y cada vez que Dios obra, a veces como seres humanos caemos en el error de jactarnos de lo que recibimos de Dios y no nos damos cuenta por qué hemos recibido eso de Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios te muestre su misericordia? ¿Cuál es el propósito de que hayas experimentado algo de la gracia de Dios en tu vida? Y tengo que entender que las cosas que Dios hace en nuestra vida es para que nosotros cumplamos lo que dice aquí el pasaje.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 9 dice, por tanto guárdate, o sea, cuídate, ten mucho cuidado de que, y dice, y guarda tu alma, y cuando está hablando de tu alma, dice, ten cuidado de tu forma de pensar con respecto a las cosas que Dios ha hecho en tu vida, las cosas que has experimentado de Dios. Guarda tu alma para no olvidarte de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios hizo por tu casa, de lo que Dios hizo por tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te olvides con un propósito, de que tú les hagas entender a tus hijos que todavía están en pie, todavía están vivos, todavía están sanos, todavía tienen un sustento en la mesa, porque Dios existe y Dios tiene misericordia. Dios quiere, mis amados, que las cosas que vemos de Dios no las guardemos en nuestro corazón. No es simplemente para testificarlas en la calle. A veces todas las cosas que Dios hace nos acordamos solamente cuando estamos con los hermanos o cuando estamos en la calle. Pero hay un orden aquí, dice que las cosas que tus ojos han visto, las cosas, dice, que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Que no se aparten, que no seas ingrato, que no debemos ser ingratos, que no debemos ser olvidadizos de lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que hay una responsabilidad. ¿Por qué no debemos olvidarlo? Dice, porque tenemos que repetirlas, enseñarlas, dice. Enseñarlas a nuestros hijos. Que tú te sientes y le digas, ¿sabes por qué? Hoy hemos comido, porque mira, aquí dice esto la palabra, y empieces a enseñarle a tus hijos acerca de la existencia de Dios, de su misericordia, de su fidelidad, para que ellos puedan entender y puedan ser formados y puedan ser entrenados y puedan tomar la decisión de buscar a ese Dios que tuvo misericordia, ese Dios que todavía los tiene con vida, que a pesar que muchos han perecido, todavía hoy estás escuchando esta palabra. Dios es un Dios de poder y siempre Dios está obrando. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, porque Dios no es un Dios que esté de brazos cruzados. Aunque mucha gente dice, ¿dónde está Dios que permite todo esto? Déjeme decirle que Dios sigue trabajando y sigue obrando. Por eso estás de pie. Por eso es que estás de pie todavía. Por eso es que, como dice el profeta Jeremías, por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios está trabajando en enviarte la palabra, el consejo. Dios está trabajando, moviéndote por su Santo Espíritu, moviendo por su misericordia, que puedas entrar a esta red, que puedas oír esta palabra, que puedas sintonizar este programa, para que puedas oír. Ese es el trabajo de Dios. Dios sigue trabajando. El problema es que el hombre no quiere aceptar el consejo de Dios y luego sufre las consecuencias. Dios quiere que las cosas que Dios hace por ti se las enseñes a tus hijos. Porque está buscando que esa descendencia, que nuestros hijos sean para Dios. Si no los formamos nosotros, los va a formar el mundo. Si no les enseñamos nosotros, les va a enseñar Satanás, porque Satanás, la Escritura dice que el mundo entero está bajo la influencia, poder y señorío del maligno. Por eso es que ves en la televisión solamente pornografía, sensualismo, infidelidad, muerte, traición, engaño, mentira, porque todo está fabricado para corromper la mente y el corazón de nuestros hijos, para que no sean para Dios, sino para el mundo y Satanás. Que Dios lo reprenda. Por eso es que aún en los dibujos encontramos corrupción. Y es nuestra responsabilidad formarlos para que nuestra descendencia, nuestros hijos, sean de Dios y no del mundo y no de Satanás. Mis amados, hoy tenemos un gran reto. Un reto donde el enemigo busca corromper las descendencias.
Por eso es que la juventud, vemos una juventud liberal, degenerada, con escasez de principios y de valores en sus corazones, que terminan sufriendo, frustrados, llenos de resentimiento contra una sociedad cual culpan por el sistema que los gobierna. Y ahí está Dios peleando contra eso. Ahí está Dios batallando contra eso, permitiendo que hoy llegue esta palabra para que usted y yo, como padres, rescatemos a nuestros hijos de las redes satánicas que están tendidas para ellos. La Biblia dice, la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque los justos son, en el Antiguo Testamento, un justo es aquel que vivía los principios y mandamientos de Dios. Y dentro de esos mandamientos está esta labor paternal y maternal, esta labor matrimonial con su descendencia, que como matrimonio tenemos que ser uno solo en propósito, en la formación y crianza de nuestros hijos. Mis amados, cuando nosotros empezamos esta labor, cuando tomamos la decisión de ser ejemplo para ellos, cuando tomamos la decisión de empezar a escudriñar la palabra para saber qué principio debo sembrar en el corazón de mis hijos, hay algo que dice la Escritura. En el mismo libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 6. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, cuando nosotros lo hacemos, hay un respaldo de Dios, hay una promesa donde Dios va a intervenir para que los corazones dentro de la familia se unan. Cuando dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, está hablando de restauración de relaciones familiares dentro del hogar, dentro de la casa, donde los padres van a amar verdaderamente a sus hijos, no de palabras sino de hecho, porque esta instrucción demanda sacrificio, demanda que nosotros nos esforcemos en acercarnos a Dios para que nos cambie, para que arranque de mí los vicios, el mal ejemplo, el mal carácter, el maltrato que he estado acostumbrado a ejercer sobre mi casa, para que Dios me dé un nuevo carácter y saber tratar y amar a mi familia. Y eso demanda un sacrificio y un esfuerzo de acercarnos a Dios, de sacar tiempo para Dios, de sacar tiempo para oír su palabra. Pero también, dice Dios, yo voy a encargarme de que esos corazones cambien, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, que va a cambiar el corazón, que va a cambiar la relación, que va a cambiar la forma de amar. Pero también dice la Escritura que Dios hará que el corazón de los hijos vuelva a los padres. Hablando de que va a cambiar la mentalidad de cómo nuestros hijos nos ven a nosotros como padres. De que Dios va a restaurar la honra que los hijos deben darle a sus padres. El respeto, la obediencia que debemos demostrarle a nuestros padres. ¿Por qué hay esta responsabilidad? Porque puedo tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero la Biblia dice que si yo no lo hago, mire lo que dice el pasaje bíblico. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A veces decimos, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué yo le pido a Dios que se glorifique en mi problema y no pasa nada? Porque simplemente
no quiero cumplir con mi responsabilidad de que mis hijos sean para Dios y se lo estoy entregando al enemigo, se lo estoy entregando al mundo. Y el que dice la Escritura, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando tú prefieres que tus hijos se formen para el mundo y no quieres asumir la responsabilidad, el sacrificio, la dedicación de cambiar para que tus hijos cambien y vivan como Dios quiere, la Escritura dice que la maldición llega. Hay maldición sobre nuestro hogar. Hay maldición cuando los hijos no respetan a sus padres. Hay maldición cuando la esposa mira como la nada a su marido y lo trata como quiere. Hay maldición cuando el hombre no es leal a su mujer, cuando es injusto, cuando no valora su esfuerzo, su sacrificio de atender el hogar, de atender a los hijos, y le levanta la voz y la maltrata. Eso trae maldición. Por eso es que Dios está permitiendo hablar acerca de la familia, porque no quiere que nuestro hogar viva de esa manera, que nuestra descendencia se tuerce en el camino, sus corazones se corrompan. No quiere que la mujer trate como quiera al marido, no quiere que el marido trate como quiera a la mujer. Dios tiene un orden que establecido en su palabra de cómo el padre debe ejercer su responsabilidad, de cómo la madre debe ejercer su responsabilidad, de cómo los hijos deben tratar a sus padres, de cómo la esposa debe tratar al marido, de cómo el marido debe tratar a su esposa. Dios le dijo a Moisés: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra estos mandamientos, y hablando de la familia, en tu familia, estas bendiciones, dice, te alcanzarán. Que esa obediencia al orden familiar atrae la bendición para nuestra casa. Es un imán, la obediencia es un imán que atrae la bendición de Dios. Pero también Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 28, si acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no quieres poner por obra esto, si no quieres cumplir con tu responsabilidad, si no vas a darme la descendencia para mí, Dios dice, las maldiciones te van a alcanzar. Y por eso vemos el resultado de cómo está el hogar, cómo está la familia, cómo está el matrimonio hoy en día, en líneas generales. Es triste, mis amados, ver tanto dolor dentro de una familia, tanta indiferencia, tanto egoísmo. Pero gracias a Dios que su misericordia todavía se está derramando y permite que estudiemos a la luz de su palabra cuál es la clave para que eso cambie. Mi amado, usted que nos está escuchando, esta palabra no solamente es para ti, es para que la repitas a tus hijos, para que les enseñes, para que primero cambies tú, y luego con la ayuda de Dios, busques que cambien tus hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias por permitirnos en esta oportunidad meditar, Señor, por ser instruidos, Padre. Gracias, Dios mío. Bendice cada hogar, hasta donde permitas que llegue esta palabra a germinar en los corazones, trayendo, Padre, un cambio de mentalidad, Señor, un cambio de cosmovisión de nuestro hogar, de nuestra familia. Señor, un cambio de actitud, de carácter, Padre, para que la bendición tuya, Señor, se derrame sobre nuestras familias, sobre nuestra descendencia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, papá. Señor, cada matrimonio, esas mujeres que están sufriendo ahí en su matrimonio, Padre, dale la sabiduría, dale la fortaleza, dale la guianza, Señor, para que puedan terminar en victoria en medio, Señor, de lo que está pasando.
Aquellos padres, Señor, que tienen esa carga sobre sus hombros de ver cómo están sus hijos. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor, a entender, Padre, todo esto. Señor, dale la fortaleza, la guianza, la sabiduría de cómo, Señor, instruir, Padre Santo, a sus hijos. Pero una instrucción, Padre, para ti, con el propósito de que nuestros hijos sean para ti, Señor. Que cuando no estemos en esta tierra, ellos queden aquí en esta tierra caminando contigo de la mano, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, le damos gracias a Dios por este tiempo de meditación, animándole a leer la palabra. Tenemos que leer la Biblia para ser sabios. Tenemos que creer en esta palabra para ser salvos. Y tenemos que practicarla para ser santos. Mis amados, le insto, le ruego en el amor del Señor Jesucristo, tome su Biblia y léala. Porque es ahí el consejo de Dios que nos va a ayudar a ser sabios para poder instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Para que ellos sean para Dios y Dios sea con ellos. Si usted quiere oír los temas de la familia que hemos venido dando, le invito a seguirnos en el canal de YouTube. Pone ahí en el buscador Pastor Ronald Medina y va a encontrar los estudios acerca de la familia y todas las prédicas que hemos venido dando, esperando que sean de bendición para su vida. Mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, la paz de Dios gobierne siempre en vuestros corazones. Aleluya.